Administrativa del Aire. A ver, vamos a analizar el panorama político, Jorge, que ha sido complicado también esta semana y lo que se viene todavía, ¿no? A ver, se ha incautado la casa donde Pedro Castillo tenía reuniones clandestinas, la famosa casa de Zarratea y otros puntos más que lo vamos a discutir con Macarena Costa, analista política de 50+1. ¿Cómo estás, Macarena? Buenos días. Hola ¿Qué tal, Noemí, Jorge, Macarena? ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, Macarena. Me gustaría iniciar hablando sobre el tema de protestas que nuevamente se están volviendo a radicalizar en el país. ¿Qué consecuencias trae el reinicio de estas medidas de fuerza a nivel nacional para el gobierno de Dina Boluarte? Hay muchas personas que han vuelto a salir a las calles. No ha sido tan contundente como en 2022, pero ahí están, nuevamente también con actos violentos. Así es, Noemí. De hecho, las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte durante esta semana han estado concentradas especialmente en el sur del país, ¿no? Siendo Cusco y Puno los principales focos de bloqueo de múltiples días. Ahora, en menor medida también se han visto afectados Ayacucho, Purímac, Arequipa y Moquegua, que se han sumado a las acciones de protesta. Ahora, como tú bien dices, a diferencia de las manifestaciones de diciembre, hasta el momento las marchas de ahora son relativamente pacíficas. Las principales excepciones han estado en Puno, donde se incendió una caseta de peaje y se han registrado enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, y en Ica, donde ya se ha vuelto casi una costumbre el bloqueo de la Panamericana con la quema de vehículos. Y sí cabe resaltar que en el transcurso de la semana se ha visto un aumento en las movilizaciones, ¿no? Congregando a más ciudadanos en nuevos puntos del territorio. Ahora, ¿cuál sería el escenario en el mediano y el largo plazo y las potenciales consecuencias? Por un lado está el riesgo latente, que yo creo que es el riesgo más importante quizás para el gobierno, de que el sur del país entre en una lógica de protesta permanente, ¿no? Que se activaría con mayor intensidad en momentos claves, como por ejemplo votaciones en el Congreso, quizás el voto de confianza, el adelanto de elecciones, bicameralidad, porque la razón política de las protestas y de las demandas ciudadanas se intensifican cuando, digamos, se puede interpretar que los parlamentarios quieren quedarse en el poder o Sí. que no necesariamente están escuchando las demandas. Eh, Sin embargo, la reactivación de las protestas sí enfrenta un reto importante, que es el impacto que tienen estas protestas sobre las propias economías regionales. Entonces, más allá del rechazo al Congreso, al gobierno, queda abierta, digamos, la interrogante de cuántos paros y protestas en realidad pueden soportar las economías de estas regiones. Macarena, pero el gran problema aquí también es sobre qué puntos dialogar. Es decir, a ver, las demandas en esta protesta específica, si empiezan pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, es decir, no están pidiendo queremos servicio de agua y desagüe, que el gobierno puede llegar y decir, señores, lo solucionamos esto de inmediato y vamos y solucionamos la protesta. Aquí hay una demanda política, básicamente. Entonces ahí se dificulta el diálogo, ¿no? Así es, hay una demanda política, como tú bien dices, se dificulta el diálogo y sobre todo cuando el gobierno a través de ciertos gestos simbólicos, por ejemplo la foto con el nuevo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y José Williams, el presidente del Congreso, da una percepción de que el gobierno es pro Lima, digamos, es solo, por lo menos a través de la imagen, ¿no? Y eso puede Sí. propiciar una cierta lejanía del gobierno con las regiones del sur, ¿no? Especialmente si viene acompañada de, digamos, algún tipo de represión, y esto puede generar que el descontento en realidad se incremente y la popularidad de Boluarte baje. Entonces, sí, yo creo que estas protestas pueden ser, si es que logran mantenerse en el tiempo, porque de nuevo creo que es importante analizar qué tan Sí. sostenibles son. Si estas protestas logran mantenerse en el tiempo, sí pueden ser una amenaza para el gobierno de Boluarte, sobre todo si el gobierno no intenta llevar a cabo medidas para conectar con las regiones del sur. Ujú. Cierto. Ahora, la presidenta Boluarte Macarena ha convocado para este lunes a la reunión del Acuerdo Nacional. ¿Crees que eso cambia un poco el sentido de las protestas, que de repente hay un poco más de cercanía entre el Poder Ejecutivo y la ciudadanía, sobre todo del sur del país? Creo que sí, definitivamente hay una intención de parte del gobierno de dialogar y de promover como tú bien dices, Noemí, a través de convocar instancias como el Acuerdo Nacional. Sin embargo, como también decía Jorge hace un rato,
las demandas de los manifestantes son esencialmente políticas y en muchos casos, digamos, es difícil encontrar un punto medio, porque ¿qué están pidiendo? Por un lado piden asamblea constituyente, en diciembre pedían la liberación de Castillo, pero esa demanda se ha diluido, ya no está tan presente, y piden también la renuncia de Boluarte. Entonces es difícil que cuando los pedidos son tan extremos se pueda llegar efectivamente a un punto medio a través del diálogo. Entonces veo difícil que se pueda apaciguar las protestas a través del diálogo. Bueno, claro, en algunas regiones es la situación de los propios comerciantes y demás que han ido dejando la protesta porque no pueden sostener una paralización indefinida y esa podría ser la actitud. De hecho, el ministro del Interior indicando vamos a ser prudentes, no vamos a intervenir. Pero ¿cuánto podemos sostener una situación así? Estamos realmente en el sur, aislados del resto del país por el bloqueo de las vías. En ese contexto, ¿cuál debería ser, digamos, la reacción, el apoyo del Congreso? También hay como un desentendimiento, ¿no? Ay, que se vayan apagando solas las protestas. Pero ¿cuánto podemos sostener esto, Macarena? Sí, a ver, definitivamente hay una desconexión de lo que vimos en Lima con lo que se vive sobre todo en el sur del país, ¿no? Quiero decir que tenemos que recordar que hace unos días ya tenemos nuevas autoridades regionales y la mayoría de ellos quieren empezar su gestión con el pie derecho. Entonces, muy pocos de ellos han hecho referencia explícita en sus discursos de toma de mando al tema de las protestas. Nadie asume el liderazgo, Macarena. Ningún gobernador asume el liderazgo en el sur. Así es. Hay obviamente excepciones notables como el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, que es un hombre de izquierdas y además es conocido por ser muy de izquierdas. Entonces él sí ha sido un poco más confrontacional, pero por lo demás los gobernadores regionales han hablado de temas mucho más generales y como tú bien dices no han asumido el liderazgo. Por otra parte, en el Congreso se está viendo el tema esencialmente político, pero no necesariamente se está conectando con las demandas del sur, que como yo decía hace un rato, son demandas extremas y obviamente es difícil dialogar y llegar a un punto medio de esas demandas porque lo que quieren es la renuncia inmediata de Boluarte y el adelanto inmediato de elecciones o el cierre del Congreso, ¿no? Entonces es difícil que las propias autoridades puedan llegar a un consenso al respecto y bueno, el adelanto al que se ha llegado a un acuerdo es el adelanto en abril de 2024. Ahora esta semana el Congreso sí ha estado viviendo, digamos, una avalancha de proyectos de ley cuya intención es reformar la Constitución, ¿no? Y queda en claro definitivamente que los próximos meses se van a caracterizar por la presentación y el debate y la discusión de propuestas de este tipo. Y los congresistas de todo el espectro ideológico y de casi todas las bancadas van a buscar aprovechar el contexto existente en torno al adelanto electoral para promover cambios constitucionales. En este escenario, Macarena, y ya para cerrar, la próxima semana se debate también el voto de confianza al gabinete Otárola. ¿Deberían o no deberían darle la confianza teniendo en cuenta este escenario tan complicado de protestas? Todo parece indicar que sí se le va a otorgar el voto de confianza al gabinete Otárola, sobre todo porque hay la necesidad de buscar estabilidad. Y bueno, obviamente, si es que no se le da la confianza al gabinete, el Congreso estaría quemando, entre comillas, su primera bala de plata, ¿no? Que si bien ese debate ha pasado a segundo plano porque ha cambiado el gobierno, no queda atrás. Recordemos que a pesar de los gabinetes muy cuestionables que ha tenido el gobierno de Castillo, a todos se les dio la confianza. Entonces, sí, lo más probable es que se le dé la confianza al gabinete Otárola en aras de la estabilidad. Cierto. Macarena, muchas gracias por compartir tu comentario y opinión con los oyentes de RPP esta mañana. Muy buen fin de semana, gracias. Mucho gusto, Gracias, Macarena. Macarena Acosta, analista política de